Buenas tardes, compañeros. Buenas tardes, licenciada. Somos el grupo número 8 de Derecho Administrativo, conformado por Damaris Caicedo, Helene Carriel, Andrea Chamorro, Génesis Espinosa, mi persona Giovanna Loizaca, Emily Montiel y Viviana Villamar. Siguiente diapositiva, por favor. Como puede ver, este es el índice de los temas que vamos a tratar, que es el control de la administración pública, los fundamentos teóricos institucionales separados, las formas de control, tanto político, social y jurídico, y la conclusión. Siguiente diapositiva, por favor. El primer tema es el control de la administración pública. Siguiente diapositiva. Entonces, ¿qué es el control de la administración pública? Bueno, el control de la administración pública es un mecanismo esencial para garantizar que las instituciones estatales actúan de manera transparente, eficiente y en cumplimiento de la ley. Es decir, que es un conjunto de herramientas y procedimientos legales que permiten evaluar y verificar que las acciones y decisiones de las entidades públicas se ajusten a los principios de legalidad, eficacia, eficiencia y estén orientadas al interés general. En términos simples, es la forma en la que se asegura que el dinero de los impuestos se utilice de manera correcta y que los servidores públicos cumplan con sus funciones. Siguiente diapositiva, por favor. Fundamento teórico. Bueno, la responsabilidad de la función pública técnicamente consiste en la actitud para corresponder a los actos en el ejercicio del cargo desde la óptica del control gubernamental, ya que ésta nace del mandato que la sociedad otorga a los poderes del Estado para que administren los recursos públicos persiguiendo el bien común y el interés público. En sí, el control tiene por objetivo fiscalizar el ajuste que debe operarse entre los fines señalados por el legislador y las conductas manifestadas por el administrador, donde se confronta la legalidad de los medios para la obtención de los fines. Es decir, que por medio del control se asegura el obrar de la administración a las reglas y principios del derecho, debido a que debe prevalecer el bien común, a la que debe ajustarse el poder, constituyéndose en el instrumento necesario para verificar esa correspondencia entre medios y fines. A continuación, mi compañera. Muchas gracias. Buenas tardes. A mí me tocaría lo que son los fundamentos constitucionales de la administración pública. Como podemos ver en la Constitución de la República del Ecuador, la administración pública constituye un servicio a la colectividad que se rige por los principios de eficacia, eficiencia, calidad, jerarquía, desconcentración, descentralización, coordinación, participación, planificación, transparencia y evaluación. Como podemos ver en la diapositiva, está el fundamento de organización que se recoge prácticamente en el artículo 229 de la Constitución del Ecuador, donde nos señala las servidoras y servidores públicos, quiénes serán o quiénes podrán ejercer este puesto. Después sigue el fundamento de jerarquía. Este fundamento es aplicable en el ámbito interno de cada administración. Consiste en ordenar los órganos con competencias sobre una misma materia conforme a una estructura piramidal, en la que la subordinación de los órganos inferiores a los superiores es estricta. Rápidamente pasamos y también cabe señalar que la Morón Sánchez nos señala que la rígida jerarquización de la estructura administrativa se ha reducido en muchos sectores de la acción administrativa, tanto por causa de la descentralización funcional como por la introducción de técnicas organizativas de la nueva gestión pública. Seguimos con el fundamento de descentralización, que básicamente es el principio, consiste en atribuir mayores competencias y recursos a las administraciones, a las administraciones públicas de ámbito territorial más reducido y también entidades administrativas, en este caso especializadas. La descentralización puede ser, por tanto, territorial o funcional. El siguiente es el fundamento de desconcentración. Este principio es aplicable al ámbito interno de cada administración. Consiste en atribuir mayores competencias a los órganos o unidades inferiores y periféricas de una administración en descargo de los órganos superiores y centrales. Seguimos con el fundamento de coordinación.
es otro elemento de cohesión en la actuación de las administraciones públicas, pero mientras que el principio de jerarquía actúa únicamente entre los órganos de un mismo ente, este principio, al contrario, puede aplicarse tanto en el interior de la misma organización como en sus relaciones con administraciones distintas. También como dato extra tenemos que otros fundamentos o principios relacionados con la coexistencia de una pluralidad de las administraciones públicas en un estado descentralizado pueden ser respetar el ejercicio, la administración pública en el desarrollo de su actividad y en sus relaciones recíprocas deberán respetar el ejercicio legítimo por las otras administraciones de sus competencias, ponderar en el ejercicio de las competencias propias la totalidad de los intereses públicos implicados, facilitar a su vez a las otras administraciones la información que presiden sobre la actividad del desarrollo en el ejercicio de sus propias competencias, prestar en el ámbito propio la cooperación y asistencias activas que las otras administraciones pudieran recabar. Y por último, la misma ley nos señala el principio de solidaridad por referencia a los distintos territorios y administraciones territoriales que tienen consecuencias organizativas, además de económicas y financieras. A continuación, mi compañera. Muy bien, ahora vamos a hablar sobre las formas de control. Siguiente diapositiva, por favor. Bien, yo les voy a hablar sobre lo que es el control público. El control público es un mecanismo esencial para garantizar la transparencia, la legalidad y la eficiencia en el funcionamiento de la administración pública. Este control se ejerce principalmente a través de varias instituciones y procedimientos que permiten la supervisión y fiscalización de las acciones y decisiones de los órganos administrativos. Entre estos están, por ejemplo, la Asamblea Nacional. No cambies de diapositiva, por favor. ¿A dónde estaba? Sí, ahí. Ya. Entre estos, la Asamblea Nacional, que tiene la facultad de supervisar y controlar la gestión de las instituciones públicas. Esto no se realiza mediante comisiones especializadas que investigan y evalúan las acciones de la administración pública. Los altos funcionarios del Estado, incluidos ministros y el presidente de la República, pueden ser sometidos a juicio político por la Asamblea Nacional. Este mecanismo busca responsabilizar políticamente a aquellos que incumplen sus deberes. También tenemos a la Contraloría General del Estado. Esta es la institución encargada de supervisar el uso de los recursos públicos y de garantizar la legalidad y eficiencia en la gestión administrativa. Realiza auditorías y emite informes sobre la administración de los recursos públicos. También está la Defensoría del Pueblo. Esta vela por la protección y promoción de los derechos humanos y puede intervenir en casos donde se denuncien abusos o violaciones de derechos por parte de la administración pública. Está la Procuraduría del Estado, que asesora legalmente al Estado y a sus entidades. Además, supervisa la legalidad de los actos y contratos administrativos. La participación ciudadana y el control social. Esta institución promueve la participación ciudadana en la gestión pública y tiene la facultad de designar autoridades de control. También puede iniciar investigaciones sobre la gestión pública. Y por último, tenemos a los mecanismos de transparencia. Esta ley garantiza el acceso de los ciudadanos a la información pública, lo cual es fundamental para el control y la fiscalización ciudadana de la administración pública. Podemos concluir que el control público busca garantizar que la administración pública actúe de acuerdo con los principios de legalidad, eficiencia, transparencia y responsabilidad. Estos son mecanismos que permiten no solo la supervisión y fiscalización por parte de instituciones especializadas, sino que también la participación activa de la ciudadanía en el control de la gestión pública. A continuación, mi compañera. Bueno, yo les voy a hablar sobre el control social. El control social es esencial para asegurar la transparencia, la legalidad y la eficiencia de la administración pública. Este control se ejerce mediante diversos mecanismos formales e informales que garantizan
que las autoridades administrativas actúen conforme a la ley y el beneficio del interés público. Siguiente diapositiva, por favor. Uno de los mecanismos formales más importantes es la revisión judicial, que permite a los tribunales evaluar la legalidad de las decisiones administrativas. A través de este proceso, los ciudadanos pueden impugnar actos administrativos que consideren arbitrarios o ilegales, asegurando así la protección de sus derechos y la correcta aplicación de la ley. El control social también se ejerce de manera informal, a través de la participación ciudadana y la vigilancia de la sociedad civil. Organizaciones no gubernamentales, medios de comunicación y ciudadanos activos juegan un papel crucial en la supervisión de acciones gubernamentales. Estos actos promueven la rendición de cuentas y la transparencia. La participación ciudadana es el proceso administrativo a través de consultas públicas y audiencias. También es una forma efectiva de control social. Este mecanismo permite a los ciudadanos influir en la toma de decisiones y garantizar que sus intereses sean considerados mediante la combinación de mecanismos formales e informales. Se protege a los ciudadanos, se promueve la confianza en las instituciones y se fomenta una cultura de transparencia y responsabilidad en la gestión pública. A continuación, mi compañera. Buenas noches, yo les voy a hablar lo que es el control jurídico. Primeramente tenemos lo que es el principio el control jurídico según el COD, que tenemos el principio de legalidad. Este es importante ya que este asegura que ninguna actuación administrativa sea arbitraria, previniendo el abuso de poder y garantizando que todas las acciones se realicen dentro del marco jurídico establecido. Este se aplica a manera de educativo administrativo, ya que este debe tener una base legal específica. Por ejemplo, una autoridad no puede imponer una sanción sin que exista una norma que otorgue esta facultad. También tenemos el principio de transparencia. Su importancia radica ya que este fomenta la confianza pública en las instituciones y permite la vigilancia ciudadana sobre la gestión pública, contribuyendo a la prevención de la corrupción. Esta se aplica de manera en que las entidades públicas deben publicar información relevante, responder a solicitudes de información de los ciudadanos y mantener un registro accesible de sus actividades y decisiones. También tenemos el principio de eficacia y eficiencia. Este es muy importante ya que este asegura que los recursos públicos se utilicen de manera óptima y que las políticas de programas públicos tengan un impacto positivo en la sociedad. Esto se aplica en que la planificación y la ejecución de proyectos públicos deben enfocarse en obtener resultados concretos y medibles, evitando el despilfarro y la ineficiencia. Entonces, tenemos como siguiente punto los mecanismos de control jurídico, control interno y control externo. El control interno habla sobre las auditorías internas, que son realizadas por las unidades de auditoría interna de cada entidad pública. Evalúan la gestión administrativa, financiera y operativa para asegurar que se ajusten las normas legales y a los objetivos institucionales. También tenemos la revisión de procedimientos. Las entidades deben revisar periódicamente sus procedimientos administrativos para asegurar que se alineen con las normativas vigentes y se apliquen correctamente. También tenemos lo que es la evaluación de desempeño. Este involucra la evaluación del desempeño de los funcionarios públicos y de las unidades administrativas para asegurar la eficiencia y eficacia en el cumplimiento de sus funciones. El control externo es dado mediante la Contraloría General del Estado, que es el órgano supremo de control que realiza auditorías externas, examina y evalúa la utilización de recursos públicos y puede emitir informes con recomendaciones o sanciones en caso de irregularidades. También tenemos el Poder Judicial, que a través de los tribunales contenciosos administrativos se encarga de realizar la legalidad de los actos administrativos. Los ciudadanos pueden interponer recursos judiciales contra las decisiones administrativas que consideren ilegales o lesivas a sus derechos. También tenemos el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que promueve la participación ciudadana en el control de la administración pública y combate la corrupción a través de mecanismos como la veeduría ciudadana y la denuncia pública.
Los órganos de control jurídico, en estos tenemos la Contraloría General del Estado, que es encargada del control y supervisión de los recursos públicos, el Consejo de Participación Ciudadana, que promueve la participación ciudadana y controla la corrupción, y el Poder Judicial, que a través de sus distintas instancias, incluyendo tribunales administrativos y contenciosos administrativos. Tenemos el procedimiento del control jurídico, que son las auditorías internas. Estas son realizadas por las propias entidades públicas y se enfocan en la revisión de los procedimientos internos y del uso de recursos. Y las auditorías externas, que son realizadas por la Contraloría General del Estado y examinan la gestión y el uso de los recursos desde una perspectiva independiente. También tenemos la importancia, ya tenemos la revisión administrativa, que este es un procedimiento interno donde la entidad administrativa revisa sus propias decisiones para corregir posibles errores o ilegalidades. Tenemos la acción judicial, entre ellas la acción de protección, que es una herramienta legal que permite a los ciudadanos acudir a los tribunales para proteger sus derechos constitucionales vulnerados por actos administrativos. Tenemos las acciones contencioso-administrativas, que permiten a los ciudadanos impugnar actos administrativos ante los tribunales contencioso-administrativos. Estas buscan anular actos ilegales y restablecer los derechos vulnerados. La denuncia ciudadana y veeduría. La denuncia ciudadana es la que los ciudadanos pueden presentar ante las autoridades competentes sobre actos de corrupción o mala administración. Y la veeduría ciudadana es el mecanismo de participación que permite a los ciudadanos supervisar y evaluar la gestión pública y el uso de los recursos. Eso es todo. Gracias. Buenas noches, les saluda Viviana Villamar. Luego de haber escuchado cada una de las exposiciones, podemos llegar a la conclusión de que el control de la administración pública es un aspecto indispensable en cualquier sistema democrático. ¿Por qué razón? Es debido a que la administración pública es la base fundamental que existe para la estabilidad del Estado. Es por esa razón que en todas las decisiones que tomen los funcionarios públicos deben demostrar la transparencia respectiva a los ciudadanos, para que así todo sea dado de la forma correcta. Es por esa razón también que existen muchas leyes que se encargan de controlar la gestión de la administración pública y así evitar la existencia de la corrupción, sino que cada funcionario público trabaje en beneficio de la sociedad. En términos generales, cuando hablamos de la palabra controlar, se refiere a inspeccionar, supervisar y fiscalizar, pero en el ámbito administrativo hace referencia al método que se realiza para la planificación y organización de las funciones administrativas. En la administración pública existen diferentes formas de control, los cuales son el control político, el social y el control jurídico. El control político tiene varias etapas, principalmente empezó en la filosofía de Montesquieu, quien establece la separación de poderes, y luego surgió la fiscalización de los actos administrativos, y por último, la rendición de cuentas, en donde los funcionarios públicos deben informar la transparencia de sus gestiones, y por esa razón deben de ser responsables con cada una de las decisiones que han tomado. En cambio, el control social hace referencia a los derechos, pero también a las obligaciones que tienen los ciudadanos en la sociedad, y se los deben de tomar en cuenta en la participación ciudadana y todo lo que tenga relación con la gestión pública. El control jurídico tiene un carácter objetivo, el cual se encarga de establecer las normas que regulan la administración pública. En definitiva, el control de la administración pública es esencial para mantener el equilibrio de poderes, prevenir abusos de autoridad, promover la transparencia y asegurar que los intereses de la sociedad sean debidamente atendidos en la gestión gubernamental. Muchas gracias. Muchas gracias por su atención. Ese fue el grupo 8.